Bienvenidos al área de comunicación. Este video está relacionado al desarrollo de la evaluación diagnóstica del área de comunicación dirigido a los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Reflexionemos sobre la educación remota y sus efectos durante el año 2020. Para comenzar, nos pondremos en el contexto de lo que ha sucedido en el 2020 respecto a las clases virtuales. Para ello, te invito a que observes el video sobre los pros y contras de la educación virtual. Al concluir, analizarás la información y responderás la siguiente pregunta. Elaborarás una tabla comparativa basándote solo en la información del video. Leemos para informarnos. Te presento un informe de El Comercio, el cual leerás y una vez concluida la lectura, analizarás la información. Observarás el siguiente gráfico titulado Aprendo en casa, niveles de acceso y medios utilizados según el ámbito 2019 y explicarás si existen diferencias y similitudes de uso en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Compararás los gráficos de barra entre el rural y el urbano. Teniendo ya una respuesta a la pregunta 2, pasaremos a desarrollar la siguiente pregunta. Leemos las secciones, avances y dificultades y desafíos. Elaborarás un cuadro comparativo respecto a la importancia del docente en cada una de ellas. Aquí encontramos los avances y dificultades y por el lado derecho encontramos los desafíos. Ahora que hemos recopilado información sobre la educación virtual en tiempos del COVID-19, así como también los pros y contras de la educación virtual, identificaremos qué tipo de texto es el siguiente. ¿Qué tipo de texto hemos identificado? Este texto tiene características de una carta. ¿Y qué es una carta? Es un texto considerado como medio de comunicación escrito por un emisor, que es el remitente, enviada a un receptor, que es el destinatario. Entonces, tenemos al emisor, que es el remitente, y al receptor, que es el destinatario, y la carta, que es el medio. ¿Y qué tipo de texto decimos que es? Es de tipo expositiva, pero depende mucho del contenido porque también existen cartas del tipo argumentativa. Su propósito principalmente es informar, pero como mencioné, eso va a depender del tipo de carta y contenido. Los tipos de carta que tenemos se diferencian en el lenguaje utilizado y el destinatario o los destinatarios. Del tipo formal utilizamos un lenguaje muy formal y los destinatarios pueden ser a una institución, al director del colegio, a nuestra maestra del área de comunicación, y en una carta de tipo coloquial o informal el lenguaje es sencillo y el destinatario o destinatarios pueden ser nuestros amigos, conocidos, nuestra familia. Vamos a identificar su estructura, es decir, las partes de una carta. Primero tenemos el lugar y fecha. Aquí se pone el nombre de la ciudad y la fecha en que fue escrita. Por ejemplo, Satipo, 25 de marzo del 2021. El siguiente es el saludo. Aquí nos dice a quién va dirigida la carta. Aquí tenemos diferentes opciones de cómo comenzar. En este ejemplo, la estudiante escribió, querida maestra. Podemos poner también, por ejemplo, estimada maestra. Luego tenemos el cuerpo, el cual está organizado en párrafos. Para este ejemplo tenemos 4 párrafos y el cuerpo hace referencia a lo que se quiere contar en la carta. La despedida, frase para terminar el comunicado y despedirse del receptor de la carta. La firma, nombre de quien escribió la carta. Aquí ponemos nuestros nombres, nuestro grado y sección y el colegio al cual asistimos. Y por último tenemos a la postdata, que es opcional. ¿Y cuándo se pone? Cuando el remitente olvidó incluir alguna información importante dentro del cuerpo. Entonces se puede escribir una postdata en la parte final de la carta. Pasaremos a identificar el contexto de la carta que tenemos como ejemplo. Al leerla nos enteraremos que la carta fue escrita por un estudiante, que es el emisor, y el destinatario es la maestra. Y en esta carta la estudiante expresa sus opiniones respecto a la situación de la educación escolar y cómo se va evidenciando en el ámbito rural y urbano el acceso de la tecnología. Dice que la mayoría de estudiantes rurales han tenido dificultades respecto a una conexión óptima del Internet y ella espera que este año todos puedan acceder a la tecnología. La actividad a desarrollar en esta sesión es planificar la escritura de una carta, siguiendo los procesos de producción de textos, como es la planificación, textualización y revisión.
Comenzaremos con la etapa de planificación. El indicador para la planificación de la carta es sobre las principales problemáticas que enfrentamos los y las estudiantes ante la educación a distancia. ¿Cómo se realiza el planificador? Nos ayudará a las siguientes preguntas orientadoras y sus respuestas son las ideas para elaborar nuestra carta que se realizará la próxima clase. ¿Qué tipo de texto escribiré? Expositivo, una carta. ¿Con qué intención vas a escribir la carta? Eso corresponde al propósito comunicativo. ¿Quién o quiénes leerán mi texto? El destinatario. ¿Qué información brindarás en la carta? Eso tiene que ver con el tema. Y el tema, recuerden, que son las principales problemáticas en la educación a distancia. ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? ¿Formal o informal? Y su planificador debe ir acompañado con esta lista de cotejo donde se evaluarán según estos criterios. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima sesión, estimados estudiantes.